Bienvenidos todos a este acto de apertura del 46º Congreso de la Asociación de Urología de la Comunidad Valenciana. Hace ahora exactamente un año, cuando en la Asamblea General Ordinaria de nuestra Asociación de Urología de la Comunidad Valenciana se aprobó la candidatura presentada por el Servicio de Urología del Hospital General Universitario de Valencia para organizar el Congreso de nuestra asociación, decidimos incluir en este encuentro científico un pequeño homenaje al Hospital General de Valencia con motivo del 5º centenario de su fundación. El conocimiento es importante para el crecimiento de los grupos, de los pueblos y de la humanidad, pero como ya apuntó Aristóteles, para el verdadero crecimiento de los grupos se necesita inteligencia, y para ella, al mero conocimiento se le debe añadir la destreza de llevarlo a la práctica. Si a esto unimos, siguiendo a Descartes, padre del método científico, la investigación y, como no, el trabajo en equipo, conseguiremos seguro en nuestro medio profesional mejorar la calidad y esperanza de vida de la población, objetivo último de nuestra profesión. Los temas elegidos por el Comité Científico para este congreso son dos, ambos de gran impacto social: litiasis y suelo pélvico. La litiasis es una patología con una alta tasa de incidencia, estimada en 270 nuevos casos al año por cada 100.000 habitantes, y una alta tasa de prevalencia entre 4.000 pacientes 100.000 habitantes, de los que 1.000, es decir, el 25%, necesitarán atención urológica. También se da la circunstancia que el pico de máxima incidencia corresponde a la cuarta y quinta décadas de la vida, estando los pacientes afectos en edad laboral. Esta patología, tan frecuente e invalidante en la fase aguda, se ha beneficiado de los avances tecnológicos de una forma espectacular. En la actualidad, la endoscopia semirrígida y flexible y el acceso percutáneo renal, ambas con el uso del láser ómnium y la litosítesis corpórea por ondas de choque, ha relegado a un número mínimo, por no decir prácticamente nulo, los casos en los que se utiliza la cirugía a cielo abierto. Estas técnicas usadas, actualmente consideradas mínimamente invasivas, dejan muchas menos secuelas, permiten un importante descenso en la estancia hospitalaria y facilitan la incorporación de los pacientes a las actividades cotidianas y laborales en un corto periodo de tiempo, de ahí su importante impacto socioeconómico. El suelo pélvico cada vez va tomando más importancia por englobar la continencia urinaria y fecal, así como la patología álgica pélvica crónica, de ahí que cada vez se vayan creando más unidades del suelo pélvico multidisciplinares, participando ginecólogos, proctólogos, urólogos, rehabilitadores y psicólogos trabajando en equipo. El papel del urólogo en estas unidades es diagnosticar y tratar las disfunciones miccionales tanto en el hombre como en la mujer. En la práctica diaria, si preguntamos a un o una paciente si se le escapa la orina, la mayoría responde que todavía no. Es una forma de constatar cómo está de extendida la creencia que las disfunciones miccionales son propias de la edad avanzada. En la misma definición de incontinencia urinaria se incluye el escape involuntario de orina, que supone un problema social que puede ser resuelta con la técnica correcta, generando un beneficio de la autoestima y una mejor relación social de las pacientes. Por todo lo anterior expuesto, tenemos una unidad del suelo pélvico de reciente creación en nuestro hospital, siendo nuestro servicio de urología un pilar importante dentro del trabajo en equipo. Una de nuestras líneas de trabajo es promover desde estos encuentros autonómicos el desarrollo del trabajo de nuestros residentes en combinación con los de los especialistas ya formados, como promoción y transmisión del conocimiento y experiencia. Termino aquí, pero deseo agradecerles a todos los asistentes su presencia y los ponentes el esfuerzo realizado para la preparación de los cursos, comunicaciones y vídeos que se están presentando de forma brillante y clara durante estos días. También quiero agradecer a las entidades, empresas y a la Secretaría Técnica su ayuda y dedicación, sin las cuales no se hubiese podido haber realizado este congreso, máxime en los momentos tan críticos que estamos viviendo actualmente. Agradezco a don Sergio Blasco, gerente del Departamento Valencia Hospital General, el apoyo que de forma continua está dando a nuestro servicio de urología para poder desarrollar nuestra actividad con los recursos adecuados tan difíciles de conseguir en estos momentos. A la excelentísima Diputación por su respaldo y colaboración, cediéndonos estas excelentes instalaciones
en la que nos encontramos, lugar especial por haber sido el original emplazamiento de nuestro antiguo Hospital General, y a la Consellería de Sanidad, representada por doña Nelva García Ribón, por su presencia, ayuda y por haber entendido que este congreso merecía ser considerado de interés científico. Muchas gracias.